La verdad que estoy agradecida al Señor por este tiempo que nos toca de poder proclamar la palabra del Señor, ¿sí? ¿A cuántos le ha pasado, o por lo menos yo cuando iba al secundario y en la facultad también me pasó, que uno empieza la facultad y pasa un mes o 2 meses y de repente nos dicen que tenemos que elegir un representante del curso, ¿no? Y empieza una votación ahí. ¿Y a cuántos le ha tocado que de repente, sin saberlo, termina siendo el representante del curso? Y tiene que liderar y tiene que ir. Y vos decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué te votaron? Porque te eligieron. Y de repente uno tiene que ir y encarar un montón de cosas y representar a ese curso, ¿no? A nuestros compañeros. Y uno dice, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? No, porque vos quizás hablas bien, porque vos tenés un buen carácter, o porque vos tenés que decir las cosas cuando las tenés que decir, y yo soy vergonzoso, a mí no me gusta, tengo temor, soy tímido. Y a veces nos pasa, ¿no? Que nos terminan eligiendo por votación, ¿no? Entonces, un poquito de esto quería hablarles hoy, ¿sí? En Jeremías 1:4, y dice la palabra de Dios así. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Y antes de que nacieras, yo te había ya apartado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. Y esto es lo que hoy quería compartirles a ustedes. Dice que ahí, antes de que naciera, dice que el Señor le habló a Jeremías y le dijo, yo te escogí. Yo te había apartado desde antes de la fundación del mundo. Y como punto número 1, yo quería decirles esto, chicos, que el Señor nos eligió. Que si hoy estamos acá es porque el Señor ya nos había apartado. Y dice que nos había consagrado para Él. Entonces, quería sentarles esta palabra en sus corazones y decir, ¿pero por qué yo? Porque el Señor te ama. Porque el Señor te llamó. ¿Sí? Porque el Señor te vio. Quizás uno a veces se siente mal y dice, no, a mí nadie me elige, o de mi casa nadie me habla, o de mi casa nadie me da bolilla, pero el Señor sí te ve y el Señor te escogió. Y si estás acá es porque el Señor te miró y Él te escogió. Amén. Decirle a que tienes a tu lado, sos un escogido de Dios. Qué lindo. Sí, el Señor nos escogió. Y sigue diciendo, yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. ¿A cuánto nos pasó? Como le decía, a veces uno dice, ay, no, ¿por qué me eligieron a mí? No, porque vos hablás, porque vos enfrentás, porque vos avanzás, porque vos decís las cosas cuando hay que decirlas. ¿No? Y a veces dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Muchas veces nos pasa eso, que a veces uno es capaz de hacer cosas y no lo sabe. Y no le ha pasado decir, no, qué bien que cantás, o qué bien que hablás, o cómo te desarrollás, o qué bien que dibujás. Y a veces uno no lo ve a eso, no ves las capacidades que tiene. Y dice, no, pero yo no puedo, yo no sé, o no me sale. Pero dice que el Señor lo escogió a Jeremías. Y Jeremías lo primero que hace es, no sé hablar. Soy muy joven. Dice, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Y a veces pasa esto, ¿no? Tenemos en poco nuestra juventud. Entonces, como punto número 1, quería decirles que el Señor nos escogió. Y como punto número 2, no nos menospreciemos. A veces nosotros no vemos lo que somos capaces de hacer, pero el Señor ya te vio. Y el Señor ya te escogió porque Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Porque a veces aunque uno vea sus capacidades y dice, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a lograr, el Señor está con vos y el Señor ya te escogió. Amén. Él nos escogió. Entonces, a veces viene alguien y nos dice, ay, no, porque sos bueno, como le decía, y uno no se la cree, no puede, no, yo no, y se cree y no, yo no, jamás. Pero a veces somos buenos, chicos, haciendo las cosas. Y sos muy bueno, y lo podés hacer, y lo podés lograr, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces quería sentarles esto, ¿sí? Dice, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. Sigue diciendo, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Amén. El Señor no es hombre para mentir. Y si Él dijo que va a estar con vos, es porque Él va a estar. Si Él dijo que este tiempo es un nuevo tiempo para los jóvenes, es así. Pero el Señor nos está llamando a nosotros porque nos escogió. Porque sos un privilegiado. Somos privilegiados de poder tenerlo, de poder conocer su palabra. Pero ¿qué pasa? A veces nos menospreciamos. ¿Qué pasa con Jeremías? Yo me puse a investigar un poquito. ¿Y qué pasa? En su tiempo, no es que él no quería, sino que
En ese tiempo dice que los jóvenes tenían que callar porque los que tenían la sabiduría o sabían mucho eran los ancianos. Entonces, cuando se reunían y tenían que compartir algo, los ancianos eran los que hablaban y los jóvenes se tenían que callar y escuchar, porque ellos no tenían experiencia. Pero yo hoy vengo diciendo que hoy se levanta una generación de jóvenes que va a proclamar el verdadero mensaje de Dios y que no va a tener en poco su juventud, porque el Señor está con vos. Porque no temas, dice, yo te protegeré, dice el Señor. Yo estaré con vos, nadie te va a hacer frente. Pero necesitamos levantarnos, creer en el Señor y no tener en poco nuestra juventud, no tener en poco nuestra experiencia, no tener en poco nuestro testimonio. Porque el Señor hizo algo en tu vida y eso es lo que Él quiere que compartamos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Sigue diciendo, entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy la plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Y yo dije, wow, ya está, ¿no? Con esto. ¿Saben por qué a veces nos pasa que nos inhibimos, que no lo podemos hacer? Porque una vez más no miramos nosotros. Pero más arriba, en el versículo 10, dice, yo pongo mis palabras en vos. ¿No les ha pasado que a veces van y tienen como ese sentir de hablarle a alguien? Decir, no, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero a mí me encantaba porque esta palabra me daba el Señor. Yo soy el que pongo mis palabras en tus labios. Dice que Él le tocó los labios. Dice, yo pongo mis palabras en vos. Y eso es lo que nosotros vamos a proclamar, la palabra de Dios. Y Él es el que va a poner las palabras. Él es el que nos va a dar la capacidad. Él es el que nos dice que solamente tenemos que abrir nuestros labios y Él la llenará. ¿Sí? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder tener esa capacidad, poder estar llenos del Señor, para cuando Él nos quiera usar, estar preparados. Pero no se trata de nosotros, de lo que podamos hacer o de lo que lleguemos. Quizás sos el más chiquito de tu casa. Y decís, pero a mí, sí, el Señor te escogió. Si estás acá es porque Él te escogió. Y porque Él dijo que te va a usar. Y porque Él dijo que quiere que te levantes. Y Él va a llenar eso. Entonces yo hoy quiero decirles, si uno estaba dudando, decir, no, a mí no me puede usar si el Señor te quiere usar a vos. ¿Y cómo lo voy a hacer? No sé cómo lo vamos a hacer, pero el Señor dice que nos va a estar con nosotros. Que no tenemos que temer porque Él nos va a guardar. Que no tenemos que temer porque Él nos va a acompañar. Y no solamente eso, sino que Él va a llenar nuestros labios de su palabra a la hora de poder predicar, a la hora de levantar su nombre. Amén. No sé ustedes, pero a mí me pasaba, cuando recién me convertí al Señor, lo conocí a los 17 años y uno está ahí con todo el fuego, ¿viste? Entonces yo le hablaba hasta las piedras. Pero llegó un momento en donde me pasaba que iba en colectivo y sentía como, hablarle al que tenés al lado. Yo no puedo. ¿Cómo le voy a hablar al que tengo al lado? Sí, hablarle al que tenés al lado y decir, ¿qué le voy a decir? Y ahí está su promesa. Yo voy a poner palabras en vos. Entonces vos decile. ¿Sí? Entonces, en el versículo 7, un poquito más arriba, acá vemos que dice, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande. Entonces, como punto número 1, el Señor nos escogió. Como punto número 2, no tengamos en poco nuestra juventud, ¿sí, chicos? Porque el Señor nos está llamando. Y como punto número 3, para ir terminando, dice, tú irás a donde yo te mande. Yo acá veo como vaya, yo te voy a mandar. El Señor nos está enviando. Acá Lara hoy a mí me sorprendió las fotos porque me impactaba, porque recordaba en ese tiempo cómo iban proclamando lo que ellos creían, ¿no? Y su ideología y todo. Y era de boca en boca y de sus creencias y lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Y a mí me impresionaba ver las adolescentes, los chicos, eran como los que más firmes y no los movías con nada. Y vos ibas en el colectivo, no, porque yo creo esto, y se iban compartiendo lo que ellos creían. Sí, ¿sabes qué? Tenés razón, yo me uno con vos. Pero era porque lo iban compartiendo. Entonces, ¿qué vamos a compartir nosotros? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo van a escuchar? Nosotros tenemos un mensaje, pero si nosotros lo quedamos en nosotros, si solamente lo guardamos para nosotros, si nosotros nos callamos, ¿qué va a pasar afuera? Nosotros conocemos el verdadero mensaje, que es que el que cree en Jesús puede ser salvo, que Él tiene el poder de restaurar. Jesús es el único Señor y Salvador. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es nuestro mensaje, y nuestro mensaje tiene poder.
Nuestro mensaje tiene el poder de transformar una vida, de cambiar, de romper las cadenas. Cuando afuera está todo mal, nosotros hoy nos levantamos, ¿sí? El Señor dice en Jeremías, a lo último, dice: yo te doy mi palabra y te doy autoridad para arrancar, para destruir. Y esa es la autoridad. Yo vengo declarando que se levante una generación llena del Espíritu Santo para arrancar esos mensajes que no son del Señor, que no es el verdadero mensaje, para destruir con toda obra que se levante del enemigo, para proclamar el verdadero mensaje del Señor, para proclamar que solo en Jesús hay salvación, que solo Él tiene el poder de restaurar las vidas, que no hay otro Dios fuera de Él, ¿sí? Y que solamente a Él adoraremos. En Romanos 10:7 dice: ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Amén. ¿Cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Quién les anuncie el mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje que tenemos nosotros, chicos. ¿Qué mensaje? Es ese, lo que tenemos nosotros, la palabra de Dios. ¿Cómo van a oír? Ellos creían en su ideología y en todo porque ellos iban y se convocaban y hablaban y se transmitían. Pero si nosotros nos callamos, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les hable? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Hoy creo que el Señor nos está enviando a salir, a anunciar ese mensaje del Señor. Y yo quiero. ¿Cuántos le dicen: Señor, yo quiero? Heme aquí, yo quiero. Amén. Yo quiero, Señor, anunciar ese mensaje. Yo hoy, Señor, entiendo que Él es el que va a poner sus palabras. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que hoy soy una escogida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque Tú nos viste cuando nadie nos vio, porque Tú nos amaste y Tú nos escogiste, Señor. Aún desde antes de todas las cosas, Tú ya nos habías mirado, Señor. Y nos dijiste y nos destinaste, Señor, a ir y a proclamar. Y hoy, Señor, yo aquí estoy, Señor, y me rindo ante Ti. Quizás, papá, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que tengo que dejar, pero yo quiero ser esa persona que anuncie Tu mensaje, Señor. Yo quiero de esas personas, Señor, esa privilegiada, Señor, que pueda ir y proclamar el verdadero mensaje cuando todos se levantan a anunciar lo falso, Señor. Yo quiero ser esas que anuncien el verdadero mensaje. Yo quiero levantar Tu nombre. Yo quiero, Señor, heme aquí, Papito Dios, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Yo sé que nos estás enviando, Papito, no sé cómo. Señor, tengo debilidades, tengo faltas, pero sé que Tú vas a poner Tus palabras, Señor, en mí. Tú me vas a decir qué decir y yo lo haré, Señor. Quiero ir, papá, para que todos Te conozcan, para contar lo que Tú hiciste en mi vida, Señor. Gracias porque hoy sé, Señor, que no se trata de mí, sino de Ti, de mi búsqueda contigo, de encontrarme contigo, Señor. Señor, que no importa lo que pueda pasar, Señor, que no voy a temer porque Tú me vas a acompañar, Tú me protegerás, Señor. Tú vas a estar conmigo, me tomarás de mi mano derecha, Señor, y me guiarás, Señor. Y así también podré levantar Tu nombre y anunciar que Jesús es el Salvador, que Jesús tiene el poder de transformar cada situación, Señor. Yo quiero, heme aquí, Señor, envíame a mí, Papito Dios. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que, Señor, este día no es un día igual, que hoy, Señor, yo me levanto para cumplir ese llamado, para cumplir ese ministerio, Señor, por el cual estoy aquí, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, gracias. Y yo, Señor, bendigo, Señor, esta generación, declarando, Señor, que viene, Señor, esa llenura de Tu presencia, que levantará una generación, Señor, llena de Tu presencia, llena de Tu Espíritu Santo, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el verdadero mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.